días, bienvenidos a Centro de Noticias GOTV. Les saluda Evelyn Sosa esta mañana, ya martes 19 de enero del año 2021. Un gusto saludarles. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GOTV Honduras. Ya estamos listos junto al mejor equipo en noticias para llevarles la información de lo que acontece en Honduras y en el mundo. En este momento le mostramos las portadas de los diarios más importantes de Honduras. Bueno, y empezamos con la portada de Diario El Heraldo esta mañana, y es que la Superintendencia de Alianza Pública y Privada es responsable del incumplimiento de energía eléctrica a Honduras. Expertos y analistas consideran que la Superintendencia de Alianza Público-Privada es uno de los principales responsables por no actuar ante el incumplimiento del contrato de energía eléctrica a Honduras, que cada día afecta las finanzas de los abonados del servicio de energía eléctrica del país. Más información en la página 8. Impotencia. Los migrantes hondureños fueron nuevamente reprimidos por la policía y el ejército de Guatemala para liberar una carretera en el sector de Chiquimula y permitir el flujo vehicular. Más información en la página 6. Optimismo en Honduras por la llegada de Biden en la sección de país, con 2.000 actas del Consejo Nacional Electoral. La primera proyección el 14 de marzo en la sección de Metro. Solo el 25% de los capitalinos usa bien la mascarilla. Con polémica incluida, Patuca 3 ya genera 60 megavatios. En la sección de sucesos, caen 3 hombres en camión con 178 kilos de cocaína. Y esta es la información que nos ofrece Diario El Heraldo esta mañana, pero también tenemos la portada de Diario La Prensa, y como principal titular tiene: Estados Unidos tiene 43 meses sin jefe diplomático en Tegucigalpa. Honduras espera que Joe Biden designe embajador. Diplomacia hondureña cree que con el nuevo mandatario aumentará cooperación económica y la lucha contra la corrupción. Biden impulsa la unidad a un día de la toma de posesión. Washington despliega operativos de seguridad nunca visto. Más información de la página 2 a la 3 y la página 29. Frena por la fuerza la caravana. 6.000 migrantes hondureños fueron frenados por la policía chapina y 3.000 siguen su camino. Más información en la página 6. Pasajeros deben llegar 5 horas antes al Villeda Morales. Ceibeños protestan por la falta de agua. Y en la sección de deportes, Trioglo dice: mi familia está feliz en Honduras. Olimpia entrenó ya en Costa Rica. Y esta es la información la que nos ofrece Diario El Heraldo y Diario La Prensa esta mañana, martes 19 de enero del año 2021. De inmediato pasamos a nuestros titulares. La caravana tiene pocas probabilidades de llegar a los Estados Unidos, aseguran expertos. Las tensiones incrementan entre autoridades de Honduras y Guatemala tras intercambio de culpas por la caravana migrante. Inveso Honduras administrará más de 19.000 millones de lempiras a pesar de los severos cuestionamientos de la población. Tras 6 meses de la desaparición forzada de los líderes garífunas, su comunidad sigue exigiendo justicia y su pronto retorno. Y el máximo representante de la Organización Mundial de la Salud advierte de una crisis moral ante el acaparamiento de la vacuna contra el coronavirus por naciones ricas. Bueno, y empezamos con la información esta mañana aquí en Centro de Noticias GOTV, y es momento cómo va a estar el clima para este día, gracias a Copeco. Buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, martes 19 de enero. Tenemos viento del noreste que nos está transportando, del Caribe al territorio nacional, y nos deja condiciones de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Las regiones sur y suroccidente van a permanecer con condiciones secas y estables. Las temperaturas máximas tienen un leve ascenso. En la parte norte del país entre 27 y 28 grados centígrados. Hacia el oriente entre 26 y 28 grados. Aquí en la parte central entre 24 y 27 grados centígrados. Temperaturas más frescas en el occidente entre 22
y 27 grados, no más de 19 grados para la meseta de la Esperanza. Las temperaturas más altas se están registrando en la región sur, donde están alcanzando los 36 grados centígrados. En cuanto al oleaje, muy normal en ambas costas, tanto el Caribe como el Golfo de Fonseca, un oleaje de 2 a 4 pies de altura. Mario Centeno, de Senada. Empezamos con la noticia del día aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que compatriotas que han salido en diversas caravanas de migrantes tienen pocas probabilidades de entrar a los Estados Unidos de América. Esto según expertos en el tema, nos informa nuestro compañero Román Paz desde la zona norte. Estamos muriendo de hambre, estamos muriendo de sed, estamos muriendo de calor, porque el sol nos está quemando y no tienen piedad, no se tocan el corazón, ni por nuestros niños, tenemos niños, por los niños, por favor háganlo, yo ya no puedo. Llevan 3 días durmiendo a la intemperie, aguantando calor, frío por las noches y hambre, esto buscando el sueño americano. Así les ha tocado a muchos compatriotas que han emprendido este viaje y además que lo han hecho hasta con sus familias. Si me quieren golpear, golpéenme. Tenemos. Si me quieren golpear, no hay problema. Pero yo voy a pasar. Porque yo no quiero quedarme en Guatemala, señores. Yo no quiero venir a contaminar a su gente ni nada. Yo solo quiero cruzar. Y lamentablemente, esta es la calle que me conduce para donde yo quiero llegar. Lo siento mucho. No quisiera que esto sucediera, pero me toca. Esta experta en temas migratorios indica que pocas probabilidades de llegar a su destino tienen muchos compatriotas y que es bien difícil que ellos obtengan un asilo político. La problemática ahora entender es, ¿y realmente van a lograr cruzar? Y si llegasen a cruzar, ¿van a tener algún tipo de beneficio humanitario? Puesto también es que Estados Unidos se ha vuelto más rígido, actualmente entró en vigencia nuevos requisitos para el asilo, pues es lo que la mayoría de la gente cuando viene a mi oficina o doy conferencia me dice, abogada, el asilo es el tema que más necesitamos saber. Y le digo, si tu causa o tu problemática no está fundada en temas religiosos, o sea, tu persecución no es en temas religiosos o en temas de ciudadanía, nacionalidad, perdón, o en temas de políticos o en temas de raza o en temas de pertenecer a un grupo determinado, las posibilidades de que puedas ganar un caso de asilo son mínimas. Hasta el momento no hay declaración, o sea, han habido propuestas, hubieron propuestas de parte de John Biden. La cuestión aquí es que hay un procedimiento, pues, tanto de creación de ley para que entren en vigencia, como aquí en Honduras. Por su parte, este periodista, quien ha estado de cerca con las movilizaciones de hondureños que buscan una vida mejor en el norte, manifiesta que la desesperación por huir del país ha hecho a estos compatriotas a exponerse ante todo. Esta gente está dispuesta a caminar, a pasar frío, hambre y lo que sea, porque van huyendo. Cuando uno huye, no se fija en qué es lo que le espera ya, se fija en lo que va dejando atrás. Esta gente, desde que estábamos en la entrada, sentí una desesperación, les decía yo, ¿por qué no descansan aquí en la entrada? Duerman aquí y mañana salen para allá. No, seguimos. Óigame, ya estábamos hablando de más de 100 kilómetros en la entrada y se aventaron 173 kilómetros más. Ellos tienen una desesperación, pero del otro lado está una policía con una férrea posición de impedirles el paso, todo por las instrucciones y las órdenes, los compromisos que ellos han hecho con el gobierno de los Estados Unidos. Tras una fuerte represión que han tenido nuestros compatriotas, autoridades migratorias, policiales y militares de Guatemala y Honduras obligaron a gran parte de los migrantes a subirse a buses desde Vado Honda en Chiquimula, Guatemala, hasta el Florido Copán, en nuestro país. Con en cámaras, Glenn Mencía les informó Román Paz para el Centro de Noticias GOTV. Bueno, y es que los compatriotas están viviendo una situación difícil y van en busca de ese sueño americano. Seguimos con más información referente a este tema, y es que el crimen organizado podría estar detrás de caravanas migrantes, asegura policía fronteriza, y esto nos informa
$600 millones otorgó el gobierno americano a países del Triángulo Norte para frenar la migración. Sin embargo, alrededor de 9.000 hondureños tomaron la decisión de conformar las 2 caravanas migrantes al inicio de este año, situación desencadenante de la falta de trabajo y oportunidades en Honduras, sumado a ello la pandemia del COVID-19 y el paso de las tormentas tropicales que dejaron en la calle a miles de familias en la zona norte del país. Honduras ha tenido muchas caravanas para irse y ha acrecentado en los últimos años. En este 2021, las circunstancias y la aplicación de políticas públicas ha permitido que se haya agrandado la cantidad de ciudadanos que migran en una cantidad de 6.000 a 8.000 personas. En esta oportunidad que salió en el 14 de enero, se han estacionado en Guatemala y como hay un tratado entre el gobierno de Jimmy Morales con el gobierno de Juan Orlando Hernández en su apertura, que el gobierno americano les indicó $600 millones para el Triángulo Norte para detener la migración. Miles de ciudadanos hondureños han sido fuertemente reprimidos el pasado fin de semana y la mañana de este lunes por la policía de la hermana República de Guatemala, situación que lacera los derechos humanos a los migrantes y que conlleva a la falta grave del convenio bilateral como país seguro, asegura el abogado Fernando González. Miramos, ¿verdad?, que se le están lacerando derechos humanos a lo que son los migrantes, que por el simple hecho de serlo no pierden la calidad de humano como tal. Yo creo que es justo y necesario, ¿verdad?, que el gobierno de la República, en vez de pedirle a los culpables, se pida el acompañamiento de ONG de derechos humanos para que en esta travesía pues se les respeten, ¿verdad?, íntegramente los mismos derechos. Los enfrentamientos ya dejan saldos lamentables, asegura la defensora en derechos humanos Ixmania Platero. Tenemos lastimosamente personas, un promedio de 8 personas heridas en Guatemala, 25 con coronavirus, gente retenida todavía en Chiquimula que no puede retornarse aún a Honduras y nuestros migrantes en una situación realmente bien delicada en este momento. Mientras tanto, el comisionado de Policía de Fronteras, Julián Hernández, manifestó que la delincuencia podría estar detrás de las masivas movilizaciones hacia los Estados Unidos. Siempre hemos dicho que el migrar pues es un derecho humano reconocido y protegido. Sin embargo, la migración tiene que ser básicamente pues ordenada, segura, pero sobre todo de una manera regular. ¿Qué hay detrás de todas estas movilizaciones, de estas caravanas? Lo hemos venido diciendo, el crimen organizado ha venido acompañando lo que son estas movilizaciones masivas. Mientras tanto, la abogada Imelda Madrid lamenta que familias hondureñas no tengan oportunidades en su país y tengan que exponerse migrando hacia los Estados Unidos. Migrar es un derecho humano, pero el migrar se tiene que hacer de una forma ordenada y de una forma legal. Pero no se puede hacer de una forma desordenada porque ahí viene el sacrificio de personas que van a morir por lo que sea, por un accidente, inanición o tantas cosas que pasan en un trayecto de esa naturaleza y el Estado debe tomar cartas en el asunto. Las imágenes son impactantes. Las represiones han sido de las más fuertes vistas hasta ahora contra las caravanas que han salido hacia los Estados Unidos desde el 2018. Armados con botas, cascos, chalecos, palos y escudos, los oficiales marchaban formando una barrera impenetrable que aplastó todo a su paso, dejando varios pabellones hondureños en el suelo, al igual que muchas de sus pertenencias que los migrantes cargaban en sus hombros. En cámara y edición Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GoTV les informó Mariela Flores. Bueno, personas que lo han perdido todo aquí en Honduras, que han tenido dificultades y van en busca de mejores oportunidades hacia Estados Unidos. Y es que las tensiones aumentan entre Guatemala y Honduras tras intercambios de culpa por la violencia contra la caravana migrante. Guatemala reprochó que Honduras no cumplió con compromisos internacionales asumidos semanas atrás con los países de la región y que no contuvo la salida masiva de migrantes hacia Guatemala con el anhelo de llegar a Estados Unidos.
En un comunicado, el Poder Ejecutivo de Guatemala expuso que Honduras asumió, entre otros, estos compromisos, hacer un llamado para la preparación integral ante la conformación de caravanas, disuadir, atender y retornar a las personas que tenían intención de emigrar. Asimismo, Guatemala subrayó que la entrada de hondureños fue irregular y hasta el momento ha confirmado 20 casos positivos de COVID-19 entre la caravana. La comunicación finaliza con un llamado de Guatemala a continuar el espacio de diálogo y coordinación para atender de manera integral el tema migratorio, incluyendo las caravanas y disposición a trabajar de forma regional en beneficio de los migrantes. Previamente, el canciller Pedro Brolo expresó que Guatemala necesita de Honduras una actitud proactiva y constructiva para abordar las caravanas migrantes. Los señalamientos de las autoridades guatemaltecas ocurren luego de que Honduras solicitó a su vecino una investigación por el uso de la fuerza en contra de la caravana migrante. La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras pidió a Guatemala investigar y esclarecer las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad. Esto es lo que se está viviendo en Guatemala, en Chiquimbado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los hondureños están viviendo este tipo de situaciones. Pero seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GOTV referente a este tema. Y es que el defensor de derechos humanos, Carlos del Cid, dice que el Estado se ha preocupado por malversar fondos y no por garantizar buenas condiciones de vida al pueblo hondureño. Bueno, las organizaciones de derechos humanos hemos visto con estupor y con mucho malestar cómo las autoridades de Guatemala, policías y militares, agreden de forma violenta y brutal a la población de más de 5.000 hondureños y hondureñas que están emigrando. La gente migra y hay que ver las causas por qué migra. Realmente el hondureño está huyendo porque no hay respuesta a las necesidades básicas de educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad, servicios públicos. Tenemos un Estado que se ha ocupado más en malversar los recursos económicos que en utilizarlos por responder a las necesidades que la gente tiene. La gente sigue huyendo y seguirá huyendo. Honduras es signataria del Tratado de la Convención de Derechos Humanos sobre respeto a las personas que han estado en este momento migrando. Eso no está sucediendo. Honduras no está respetando ese tratado que firmó en el 2005, Guatemala lo firmó, México lo firmó también, El Salvador lo firmó y ninguno lo está respetando. Por lo tanto, estamos frente a gobiernos insensibles, inhumanos ante la realidad que está viviendo el pueblo. Bueno, y seguimos con el tema migratorio, donde muchos hondureños están sufriendo, están pasando hambre y sed. Y es que la periodista Claudia Mendoza capturó una foto que se ha vuelto emblemática de la crisis migratoria de Honduras. En el tuit dice, podemos ver en pantalla, camina y sufre en silencio, agarrada de la mano de sus padres. Con los pocos años que tiene, ya sabe muy bien qué es aguantar la pobreza, hambre, frío y el desprecio de sus gobernantes. Niña hondureña en la caravana detenida en Guatemala, foto tomada por Gráfico de Oriente. Y esa es la fotografía que estamos viendo en pantalla. Vemos el sufrimiento de todas las personas que en este momento que están camino hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, en busca de ese sueño americano, huyendo de Honduras de la pobreza, la violencia, el desempleo. Recordemos que estamos en medio de una pandemia de COVID-19, luego de las tormentas ETA y IOTA, donde muchas personas lo perdieron todo lastimosamente y optan por irse en estas caravanas rumbo hacia Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Seguimos con más información aquí en Centro de Noticias GOTV y pasamos con temas policiales, y es que ya tenemos el resumen policial de la zona norte del país. A continuación les presentaremos un breve resumen de los hechos más importantes ocurridos en la zona norte, y es que encontraron enterrado el cuerpo de un ciudadano identificado como Wilmer Poza, de 36 años de edad, residente en la colonia de Arevalo de Cofradía Cortés. El hallazgo se produjo en la cuesta de la Vaca de la Laguna en Quimistán, Santa Bárbara, quien supuestamente fue asesinado por policía según un familiar. Lamentablemente sí encontramos el cuerpo de mi hermano y no sospechamos, estamos totalmente seguros, ya sabemos quiénes fueron elementos de la policía, son 7 elementos de una patrulla que es la 127 y estamos ahorita en el proceso de que a estos muchachos se les captura. Ya están detenidos allá en la costa policial de
de donde lo debieron haber llevado a mi hermano. Entonces se supone, y hasta ahorita sé que se va a encargar el oficial a cargo de ese grupo en traerlos para acá. Pero nosotros estamos dando ahorita la denuncia en estas instalaciones para hacer el procedimiento correcto. Mientras que en hechos violentos, un conductor de taxi fue asesinado la mañana de este lunes en la ciudad de San Pedro Sula. La víctima fue identificada por sus compañeros como Ricardo Giovanni Castillo, quien conducía la unidad con número de registro 2798. El hecho violento ocurrió en el segundo anillo periférico a la altura de la colonia Ideal. Según versiones preliminares, sujetos venían realizando una persecución al conductor del taxi y a la altura de la colonia Ideal lograron dispararle en reiteradas ocasiones contra su humanidad, acción que provocó que el ruletero perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un muro. Este es un resumen policial preparado por Román Paz en edición Glenn Mesía para el Centro de Noticias GoTV. Bueno, y seguimos con este tipo de sucesos en el país, y es que ante la denuncia de familiares de Wilfredo Pozas, las autoridades investigan a los policías señalados de su supuesto asesinato. A unos metros de la carretera que conduce a la Ceibita Santa Bárbara, fue exhumado el cuerpo de Wilmer Rigoberto Pozas Ríos, visto con vida por última vez el sábado cuando 7 policías se lo llevaron detenido en una patrulla. Según la denuncia del grupo de policías que andaban en la patrulla PN 127, se metieron en la casa de la víctima en Cofradía y se lo llevaron. Ante la preocupación, los parientes de Pozas Ríos interpusieron la denuncia en el Centro Integrado Interinstitucional luego de cumplirse las 24 horas de estar desaparecido. Los parientes de Wilmer Rigoberto Pozas relataron que el problema con los policías se deriva de un incidente ocurrido el 22 de noviembre del año 2020 en una celebración en la casa de él, ya que fueron denunciados por escándalo público. A la vivienda llegaron 3 policías a quienes identifican por sus apellidos y al intentar detenerlos, uno de los invitados a la fiesta le infirió un botellazo en la cabeza. Uno de los agentes, Wilmer Pozas, intervino y no se dejó detener, contaron los familiares. En la denuncia interpuesta en la Fiscalía señalan que después de ese incidente, los policías pasaban constantemente y el día que desapareció, parientes reconocieron a la agente que le dieron el botellazo. Un equipo de medicina forense exhumó del cuerpo ayer en horas de la mañana. El cadáver estaba en una fosa de medio metro de profundidad en la que al parecer metieron a la víctima y le dispararon. La fosa fue cavada a un predio a unos metros de la carretera que conduce a la Ceibita, cerca de la aldea La Laguna. El portavoz de la policía, Adolfo Ordóñez, dijo que hay un equipo haciendo las investigaciones del caso y de haber responsabilidad de parte de los funcionarios policiales serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Esperemos que las autoridades den respuestas a los familiares después de este hecho violento. En este momento hacemos nuestra primera pausa comercial. No nos cambie porque tenemos más información aquí en Centro de Noticias GoTV. A continuación les presentaremos un breve resumen de los hechos más importantes ocurridos en la zona norte, y es que encontraron enterrado el cuerpo de un ciudadano identificado como Wilmer Pozas, de 36 años de edad, residente en la colonia Arevalo de Cofradía Cortés. El hallazgo se produjo en la cuesta de la Vaca de la Laguna en Quimistán, Santa Bárbara, quien supuestamente fue asesinado por policía según un familiar. Lamentablemente sí encontramos el cuerpo de mi hermano y no sospechamos, estamos totalmente seguros, ya sabemos quiénes fueron elementos de la policía, son 7 elementos de una patrulla que es la 127 y estamos ahorita en el proceso de que a estos muchachos se les dé captura. Ya están detenidos allá en la costa policial de donde lo debieron haber llevado a mi hermano. Entonces se supone, y hasta ahorita sé que se va a encargar el oficial a cargo de ese grupo en traerlos para acá. Pero nosotros estamos dando ahorita la denuncia en estas instalaciones para hacer el procedimiento correcto. Mientras que en hechos violentos, un conductor de taxi fue asesinado la mañana de este lunes en la ciudad de San Pedro Sula. La víctima fue identificada por sus compañeros como Ricardo Giovanni Castillo, quien conducía la unidad con número de registro 2798. El hecho violento ocurrió en el segundo anillo periférico a la altura de la colonia Ideal. Según versiones preliminares, sujetos venían realizando una persecución al conductor del taxi y a la altura de la colonia Ideal lograron dispararle en reiteradas ocasiones contra su humanidad, acción que provocó que el ruletero perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un muro. Este es un resumen policial preparado por Román Paz en edición Glenn Mesía para el Centro de Noticias GoTV.
Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GoTV. Agradecer a cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento. Recordarles, estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GoTV Honduras. En este momento pasamos a temas políticos, a temas electorales. Y es que la nueva ley electoral no prevendrá violencia postelectoral. Esto lo aseguran analistas. En los próximos días, el Congreso Nacional pasará a la aprobación de la nueva ley electoral. Para este analista, no se cambia el panorama político violento que se vivió en los últimos comicios electorales. Asegura que son muchas las reformas que tuvieron que haberse hecho para evitar una crisis como esta última. Ley, sencillamente usted observa que no es más que una manipulación. ¿Para qué hacer reformas electorales al final que solamente les conviene a ellos? Además no tiene efecto retroactivo, porque la ley en realidad solamente tiene retroactividad cuando es en materia de derecho penal. Y esto cuando beneficia al delincuente. Bueno, delincuentes son ellos en su mayoría, pero no es derecho penal, el derecho constitucional. Además, no están contenidas reformas fundamentales. Es que ahí se incluye el hecho de que la reelección es inconstitucional y en consecuencia no pueden apoyar a ningún partido, a ningún candidato que apoye la reelección. Es que se establece la segunda vuelta. Asimismo, este abogado constitucionalista manifiesta que es alarmante los hechos que se pueden suscitar al no tener un panorama claro de cómo se llevarán a cabo las próximas elecciones. Asegura que jurídicamente el ordenamiento electoral necesitaba unas reformas profundas más allá de las que se están planteando. Vamos a tener el mismo concierto de desorden de la vez pasada. De repente un poco más aguda, con un poco más de burocracia, porque tienes un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Electoral ahora, donde vas a poder impugnar, pero falta mucho, mira, falta mucho. Ya hay una institución, por lo menos tenemos una institucionalidad creada que vamos a tener que poner la prueba. Ahora, los instrumentos legales, mientras no sean transparentes, porque en la política también hay ética política. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Bueno, y es que se espera que esta nueva ley electoral le dé transparencia a las próximas elecciones este 14 de marzo y a las elecciones generales en noviembre. Y tenemos más información, y es que el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, dice que desde el 2017 políticos han desarrollado campañas políticas pese a restricciones legales. Definitivamente la ley electoral ya define primero los tiempos para que inicien las campañas electorales. También las sanciones administrativas en caso de que un candidato o un partido político haya iniciado su campaña electoral antes del tiempo establecido en la misma ley. Lastimosamente en Honduras venimos en campaña política desde 2017, una campaña política permanente donde los políticos y partidos políticos tratan de posicionarse de frente a la ciudadanía con gastos e inversión en publicidad, en medios de comunicación, en redes sociales, que ha venido a generar de alguna manera que los hondureños sientan cierto hartazgo por la política. Estamos a próximos días de iniciar la campaña ya electoral de manera pública en Honduras para elecciones primarias, y ya la gente y el pueblo hondureño ha venido sintiendo que ha estado en campaña permanentemente. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Política Limpia, tienen un trabajo que hacer en cuanto a las sanciones tanto administrativas como multas o cualquier otro tipo de acciones que se tengan que tomar para que los partidos políticos aprendan que la ley hay que respetarla y que los tiempos electorales deben cumplirse a cabalidad. Bueno, y pasando a otro tema del país, 6 meses se cumplen ya de la desaparición de 4 líderes garífunas y la comunidad garífuna exige respuestas a las autoridades. Son más de 6 meses del secuestro de varios líderes garífunas. Representantes de esta comunidad aseguran que ya no confían en que los órganos de justicia del país esclarezcan dónde están los resultados de las investigaciones que dicen haber ejecutado. Desde la desaparición de nuestros hermanos garífunas en Triunfo de la Cruz, agentes de la Dirección Policial de Investigación arremetieron contra la comunidad y aprendieron a estas personas. Han pasado 6 meses y todavía no sabemos nada, absolutamente nada sobre ellos. Es por ello que el día de hoy nos autoconvocamos, tanto a nivel nacional, todo a nivel nacional, y aquí de igual manera en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, para poder exigir respuestas a los organismos correspondientes. Asimismo, representante de esta comunidad asegura que son muchas las suspicacias y las acciones que han llevado a cabo para conseguir respuestas por parte de las autoridades mismas que continúan sin llegar.
Hoy 18 de enero se cumplen 6 meses sin respuesta por el Estado sobre la desaparición forzada de los 5 compañeros garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En realidad no podemos decir cómo van las investigaciones si no las han iniciado, pues las respuestas por el Estado son inconsistentes y lo que dicen es que no inician un proceso de investigación porque estamos en una pandemia. Ahora imagínate de que ahora que ya estamos en un año electoral, pues van a decir de que no inician investigaciones porque estamos en años electoral. Entonces no esperamos mucho pues del Estado porque el Estado hasta el momento pues el pueblo garífuna no le ha importado y estamos dentro de un Estado corrupto y racista. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Esperemos que las autoridades den respuesta a la comunidad garífuna ante este hecho que sucedió hace 6 meses. En ese momento hacemos una breve pausa comercial, no nos cambie, tenemos más información aquí en Centro de Noticias GoTV. En los próximos días, el Congreso Nacional pasará a la aprobación de la nueva ley electoral. Para este analista, no se cambia el panorama político violento que se vivió en los últimos comicios electorales. Asegura que son muchas las reformas que tuvieron que haberse hecho para evitar una crisis como esta última. Sencillamente usted observa que no es más que una manipulación. ¿Para qué hacer reformas electorales al final que solamente les convienen a ellos? Además no tiene efecto retroactivo, porque la ley en realidad solamente tiene retroactividad cuando es en materia de derecho penal. Y esto cuando beneficia al delincuente. Bueno, el delincuente son ellos en su mayoría, pero no es derecho penal, el derecho constitucional. Además, no están contenidas reformas fundamentales. Es que ahí se incluye el hecho de que la reelección es inconstitucional y en consecuencia no pueden apoyar a ningún partido o a ningún candidato que apoye la reelección. Es que se establece la segunda vuelta. Asimismo, este abogado constitucionalista manifiesta que es alarmante los hechos que se pueden suscitar al no tener un panorama claro de cómo se llevarán a cabo las próximas elecciones. Asegura que jurídicamente el ordenamiento electoral necesitaba unas reformas profundas más allá de las que se están planteando. Vamos a tener el mismo concierto de desorden de la vez pasada. De repente un poco más aguda, con un poco más de burocracia porque tienes un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Electoral ahora, donde vas a poder impugnar, pero falta mucho, mira, falta mucho. Ya hay una institución, por lo menos tenemos una institucionalidad creada que vamos a tener que poner la prueba. Ahora los instrumentos legales, mientras no sean transparentes, porque en la política también hay ética política. Con cámaras y edición, Arno López, para el Centro de Noticias. Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GoTV y seguimos con más información. Y es que los casos de COVID-19 siguen en aumento en el país y las autoridades niegan clausura de centros de triaje del Centro Cívico e Infop. Recientemente circulaba información sobre el cierre de 2 importantes triajes capitalinos en plena pandemia del COVID-19. Hablamos del centro de triaje ubicado en el Centro Cívico Gubernamental y del Instituto de Formación Profesional Infop, situación que afectaría a una gran cantidad de personas diariamente que van en búsqueda de un diagnóstico de la letal enfermedad. Es muy grave esa noticia que hemos recibido, muy peligrosa y además atentatoria contra la salud del pueblo hondureño. Instalar un centro de triaje lleva una gran logística, lleva tiempo, personal, no solo el recurso humano, sino la infraestructura. Mire, tenemos entendido que ya el presidente Juan Orlando Hernández ya se trasladó a su oficina en el Centro Cívico Gubernamental y le incomoda
tener abajo los pacientes COVID. En el caso del Centro Cívico Gubernamental, se pretende habilitar las operaciones de varias secretarías de Estado en ese edificio. En tanto, el Consejo Nacional Electoral pidió las instalaciones de Info porque sirven de bodegas para el material electoral de cara a las elecciones primarias del 14 de marzo. Sin embargo, el coordinador de los centros de triaje a nivel nacional, Julio Quiñones, descartó tal información. Al contrario, la instrucción del presidente de la República es ver la posibilidad de ampliar centros de triaje. Lo que sucede de manera particular, y debo explicarlo, en el caso del triaje del Infop, el CNE nos está pidiendo si es posible reubicarlo, ya que esas bodegas son las que ellos normalmente usan para estos procesos electorales. Y en el caso del centro cívico, recuerde que el centro cívico son oficinas del Estado. La idea era poder trasladar a empleados públicos a este espacio, así que lo que nos están pidiendo es la posibilidad de reubicar lo que hoy tenemos en el cuerpo bajo C al cuerpo bajo D. Solo en el Centro Cívico Gubernamental se atienden diariamente alrededor de 300 pacientes, mientras que en el Infop los casos se incrementaron a un 30% de las atenciones diarias. En cámara y edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GOTV, les informó Mariela Flores. Bueno, las autoridades han negado cerrar estos centros de atención contra el COVID-19 y es que las autoridades de salud aseguran que Tegucigalpa y San Pedro Sula serán los centros de distribución de la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades de la Secretaría de Salud enviaron el pasado 16 de enero la solicitud al mecanismo COVAX para ser parte de los países que recibirán una pequeña cantidad de las vacunas de Pfizer. La solicitud contiene el plan de cómo se va a utilizar el inmunizante, quiénes serán los que podrían inmunizar y los lugares donde se aplicará el proceso de la vacunación. La cantidad de vacunas de Pfizer que dará COVAX es para el 0.25% de la población, priorizando a los trabajadores de la salud. En el plan de introducción a la vacuna están censados al menos 80,000 trabajadores de la salud, pero el lote solo será para unos 24,772 personas. El viceministro de Salud, Neri Cerrato, explicó que como el número es pequeño, entonces se vacunarán a los que están en primera línea, médicos, enfermeras, los que darán atenciones en salas. Con la donación para el 20% de la población se complementarán los 80,000 trabajadores de la salud. Honduras conocerá el 29 de enero si es uno de los países elegidos para recibir la vacuna que tiene un porcentaje de la efectividad arriba del 95% si es elegido. Ese día se conocerá la fecha en que vendría la vacuna, aunque se espera que sea en febrero. Hasta ahora solo se ha seleccionado distribuir el fármaco a las regiones sanitarias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Solo contamos con un equipo para almacenarla. La vacuna no nos permite distribuir a nivel nacional porque tiene sus normas que cumplir por la cadena de frío. Para mantener la vacuna se requieren sitios donde haya energía permanente y estable las 24 horas, explicó la doctora. Autoridades de salud manifestaron que analizan si los médicos que serán vacunados deberán viajar a esas ciudades para inmunizarse. También se prevé que de llegar la vacuna se pueda ampliar el proceso a algunas regiones como las de Choluteca, El Paraíso y Olancho. Esto es lo que está sucediendo con la vacuna Pfizer, que supuestamente será donada a Honduras. Seguimos con más información y es que el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dice que la positividad saltó al 44%, esto en el departamento de Cortés, asegura el ministro de Salud. Todos los países han estado viviendo lo que es una segunda oleada, sin embargo, otros países ya llevan hasta una tercera oleada. Honduras no es la excepción ante el ascenso que hemos tenido en los últimos días de pacientes ingresados en los diferentes hospitales a nivel nacional por COVID-19, como también de la afluencia de pacientes que se han estado recibiendo en los diferentes triajes, donde se ha tenido un ascenso después de atender hasta 40 y 50 pacientes. Hoy en día se están atendiendo hasta 400 y 450 pacientes para sospechosos de COVID-19, de la cual se ha tenido un ascenso en los últimos días de una positividad de un 60%. Ya en el departamento de Cortés estamos hablando de que en esta semana pasó de tener una positividad de un 35% a un 44%. El llamado es a la población a intensificar las medidas de prevención que se requieren
como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia de persona a persona y sobre todo si presentamos uno de los síntomas sospechosos de COVID-19 como la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, falta de aire, acudamos al triaje más cercano que nosotros podamos tener para poder tener un diagnóstico preciso y recibir la atención médica que se requiere y que nos realicen lo que es una prueba ya sea rápida para un pesquisaje, una prueba de antígeno que son altamente específicas en aquellas personas que presentan una sintomatología menos de 5 días o que nos realicen una PCR. Y es que las medidas de bioseguridad son importantes, la mascarilla siempre, el distanciamiento persona a persona, andar alcohol gel, el lavado constante de manos y evitar totalmente aglomeraciones, esto para evitar el contagio de COVID-19. La directora regional de salud del departamento de Cortés, Dinora Nolasco, dice que el repunte de casos de COVID-19 es por las reuniones familiares. Estas primeras semanas de 2021 hemos tenido una elevación de casos en nuestros municipios, en nuestra región. Creemos que es secundario pues, a la convivencia que han tenido la población ahorita en lo que ha sido Navidad, Año Nuevo, pues ahorita pues las consecuencias de esto pues ha sido pues un repunte en los casos de COVID en nuestra región. Bueno, han sido los municipios de Villanueva, de Choloma, de Puerto Cortés y San Manuel en cierto grado, y las personas más afectadas han sido pues estudiantes, amas de casa, algunas personas desempleadas que sabemos en cierta manera que son personas que permanecen ahí en sus viviendas, en convivencia familiar, y esto pues se viene viendo casi desde finales del 2020, que se les hemos venido diciendo a la población que tengan mucho cuidado con las convivencias ahí familiares. Esto es lo que ha venido provocando el hecho de que ellos se confían ya al momento que están ahí en sus viviendas de no usar las medidas de bioseguridad cuando están dentro de sus viviendas, ¿verdad? Y eso estamos en forma constante diciéndole a la población que continúen con sus medidas de bioseguridad aún estando dentro de su familia. Vienen de hacer algunas actividades fuera de su casa, a regresar a sus viviendas, continúen con esas medidas de bioseguridad si ellos consideran que han estado en riesgo y que no transmitan el virus dentro de su familia. Bueno, y a las 6:42 de la mañana hacemos un enlace en vivo con nuestra compañera Mariela Flores, que ya se encuentra con el diputado Lenín Rodas, que nos trae información a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Evelyn, y muy buenos días a todos nuestros demás compañeros en estudio. En este momento me acompaña Lenín Rodas, diputado de la UD. Lenín, este día empieza a socializarse esta ley para frenar el aborto en nuestro país. ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, primero decirle al pueblo hondureño que el proyecto que presentó el diputado Mario Pérez es una reforma al artículo 66 de la Constitución de la República, en el que él supuestamente pretende que bajo ninguna modalidad se permite el aborto en Honduras. Sí es importante mencionarle para que el pueblo hondureño sepa, en Honduras es prohibido el aborto. Lo plantea la misma Constitución y lo plantea el Código Penal. Ellos hablan de un temor que puede haber porque ya hay sentencias en cortes internacionales en el que no es que obligan a los países a que adopten la modalidad del aborto, simple y sencillamente hacen valer derechos que tienen las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en año electoral y esto es una jugada ya vieja de los políticos tradicionales que a menos de 55 días van a procesos internos dentro de sus partidos y que necesitaban un distractor para obviarlo del tema en las reformas electorales y para también poner al pueblo hondureño a debatir temas que sabemos que ya la misma Constitución y las mismas leyes lo prohíben. Entonces es una jugada, es un distractor lo que está pasando. Y lo otro es que ellos socializan este proyecto de ley, pero con las mismas iglesias. Yo los quiero ver en un debate fuerte con las organizaciones de mujeres, hablando sobre estos temas con datos científicos, porque se van a ir a poner a debatir, y con el respeto que merecen todos los religiosos en este país, sobre temas de ética y moralidad, pero no de datos científicos. Entonces, si quieren tener una discusión que tiene que ver con todos los sectores de la sociedad y especialmente las representantes de las mujeres, que son ellas las que han llevado la voz cantante siempre cuando se trata de derechos de la mujer. Es una pérdida de tiempo entonces esta discusión, ya que tampoco se ha iniciado con esta discusión de la ley electoral.
Ellos necesitaban un tema distractor sabiendo de que le quieren dar un golpe a la democracia al momento que están restringiendo los derechos que nosotros los ciudadanos tenemos de organizarnos libremente en cualquier fuerza política. Ellos lo que buscan es desaparecer el resto de las fuerzas políticas, violar la Constitución como tradicionalmente están acostumbrados a hacerlo, y por eso necesitaban este distractor. ¿Y qué mejor que poner a debatir a las iglesias con la sociedad y las organizaciones de mujeres? Entonces es un bonito distractor que están utilizando. Estamos claros que la discusión es estéril porque no se va a llegar de acuerdo, pero sí quieren, y así como lo han ellos expresado, sí necesitaban el distractor para pasar este tema de las reformas electorales, que al final es una burla para el pueblo. Ahora, ya en el tema electoral, cambiando de tema, Lenín, ya los principales 3 partidos políticos ya cuentan con más de 8.000 urnas. ¿Cómo están ustedes con el número de urnas para el partido? ¿Y qué es lo que sigue ahora? Nosotros como Fuerza Electoral Alternativa, desde hace ya más de un año nos estamos preparando para presentarle los mejores candidatos al pueblo hondureño. Claro, recuerden que esas 8.000 urnas para cada partido que es el Estado le cuestan 1.000 millones al Estado. Es lo que la UD le ha dicho al pueblo hondureño, que no le va a hacer gastar ni un centavo de los erarios públicos para que le paguen a los maestros, para que le paguen a los empleados públicos. Pero sin embargo es un lujo que se dan estos 3 partidos que se hacen llamar mayoritarios cuando en las mismas elecciones internas de ellos está claro que no llegan ni al 40% estas 3 fuerzas políticas, o sea que la mayoría somos nosotros los que estamos fuera del tradicionalismo político en este país. Muchísimas gracias, diputado Lenín Rodas, por esta información. Con este contacto voy a regresar, compañeros, a estudios principales. Muchas gracias a nuestra compañera Mariela Flores por esta importante información y mantener informado al pueblo hondureño. Seguimos con más información aquí en Centro de Noticias COTV. Bueno, y es que el titular de la Organización Mundial de la Salud advierte que la aglomeración de la vacuna por países ricos es un fracaso moral. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes de la enorme desigualdad en la distribución de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y alertó de graves consecuencias. El máximo representante de la OMS manifestó que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres. Según Tedros, no es justo que gente sana y joven en naciones ricas acceda a la vacuna antes que grupos vulnerables en países más pobres. Como ejemplo, explicó que se habían distribuido alrededor de 39 millones de dosis de la vacuna anti-COVID en 49 de los países más ricos, en comparación con tan solo 25 dosis en una nación pobre. Hasta enero, China, India, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos han desarrollado vacunas contra el coronavirus y otras han sido desarrolladas por equipos multinacionales como la de la vacuna Pfizer. Según el funcionario, las limitantes de acceso a la vacuna por naciones pobres alargarán la pandemia y así también el sufrimiento humano y económico. Hasta este enero, más de 180 países se habían unido a la iniciativa COVAX. Su objetivo es unir a los países en un bloque para que tengan mayor poder a la hora de negociar con las farmacéuticas. Un total de 92 países, todos ellos de ingresos medios o bajos, adquirirán las vacunas a través de un fondo patrocinado. Esto por donantes de la coalición señaló que cerca de 70 países de bajos ingresos tan solo podrían vacunar a 1 de cada 10 personas. Canadá en concreto fue muy criticada. La coalición denunció que el país había pedido suficientes dosis de vacunas como para proteger a cada canadiense unas 5 veces. Esto es lo que está pasando fuera de Honduras. Bueno, y a esta hora de la mañana les traigo excelentes consejos por parte de Loto, y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto del Loto Super Premio desde tu celular. Paso número 1, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelente información la que nos ofrece Loto esta mañana aquí en Centro de Noticias COTV. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos.
Son más de 6 meses del secuestro de varios líderes garífunas. Representantes de esta comunidad aseguran que ya no confían en que los órganos de justicia del país esclarezcan dónde están los resultados de las investigaciones que dicen haber ejecutado. Desde la desaparición de nuestros hermanos garífunas en Triunfo de la Cruz, agentes de la Dirección Policial de Investigación arremetieron contra la comunidad y aprendieron a estas personas. Han pasado 6 meses y todavía no sabemos absolutamente nada sobre ellos. Es por ello que el día de hoy nos autoconvocamos, tanto a nivel nacional, todo nivel nacional, y aquí de igual manera en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, para poder exigir respuestas a los organismos correspondientes. Asimismo, representante de esta comunidad asegura que son muchas las suspicacias y las acciones que han llevado a cabo para conseguir respuestas por parte de las autoridades mismas que continúan sin llegar. Hoy 18 de enero se cumplen 6 meses sin respuesta por el Estado sobre la desaparición forzada de los 5 compañeros garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En realidad no podemos decir cómo van las investigaciones si no las han iniciado, pues las respuestas por el Estado son inconsistentes y lo que dicen es que no inician un proceso de investigación porque estamos en una pandemia. Ahora imagínate de que ahora que ya estamos en un año electoral, pues van a decir que no inician investigaciones porque estamos en años electoral. Entonces no esperamos mucho pues del Estado porque el Estado hasta el momento pues el pueblo garífuna no le ha importado y estamos dentro de un Estado corrupto y racista. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Estamos de vuelta aquí en Centro de Noticias GOTV. Seguimos con más información y es que Inves Honduras administrará más de 19.000 millones en proyectos para este año 2021. A pesar de los fuertes cuestionamientos que ha sido víctima Inves H por el manejo de los fondos estatales que han sido aprobados para la ejecución de muchos proyectos, el director del FONAC, Omar Rivera, asegura que están solicitando a la actual Junta Interventora hacer un arduo trabajo de transparencia para tranquilidad del pueblo hondureño. La ejecución de programas y proyectos en el marco de una crisis como esta debe tener como requisito indispensable un clima habilitante a la veeduría social, transparencia plena, acceso a la información pública y una periódica rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Sostuvimos una reunión con los funcionarios de Inves H. Nos han dicho que piensan invertir cerca de 20.000 millones de lempiras este año en proyectos de infraestructura, en proyectos productivos y en muchas acciones en el marco del proceso de reconstrucción nacional. Asimismo, este asesor jurídico de sociedad civil asegura que la asignación de más presupuesto a Inves H para la reconstrucción de la infraestructura vial es muy alarmante, ya que aún continúan muchos señalados casos de corrupción sin esclarecerse por manejo de fondos en medio de la pandemia de COVID-19. Dependerá en gran medida de la capacidad que tenga esta institución de recuperar la confianza de la ciudadanía y también de la comunidad internacional después de que no se han esclarecido los hechos que rodearon las adquisiciones de bienes y servicios para mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. A la fecha no se han esclarecido ni los hechos ni se han puesto en funcionamiento los hospitales móviles adquiridos por esta institución, y también se ha puesto en entredicho y se ha cuestionado la continuidad de la Junta Interventora. Con cámaras y edición, Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Bueno, Inves Honduras planea administrar 19.000 millones. Pero los hospitales móviles, ¿dónde están? La pregunta es para usted a esta hora de la mañana. ¿Qué opina referente a este tema y referente a los hospitales móviles que la población hondureña lo sigue esperando? Seguimos con más información y es que el jefe de investigaciones del CNA, Odir Fernández, dice que el reporte del Tribunal Superior de Cuentas sobre gestión de Copeco e Inves Honduras llega muy tarde. No nos extraña, el Consejo Nacional Anticorrupción remitió el año pasado 13 informes que finalmente determinan responsabilidad sobre los involucrados en el mal manejo de fondos en el marco de la pandemia y los desastres naturales. Qué tarde los envían finalmente porque
el tiempo ha transcurrido y el tiempo que transcurre es la verdad que hoy es un principio de criminalística y bueno, por fin están haciendo su trabajo y justificando los salarios que finalmente... Bueno, y las autoridades reconocen labor de transparencia de 100 alcaldías, mientras municipios aseguran falta de fondos. Al menos 100 alcaldías recibieron reconocimiento por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Asociación de Municipios de Honduras por presentar informes de las compras para la pandemia COVID-19 en el portal de transparencia. Este informe corresponde al segundo semestre del 2019 y en los próximos días vamos a empezar ya a presentar los resultados de las verificaciones del año 2020. Hemos tenido ese desfase por lo que ha sido la pandemia, sin embargo, pues fue una decisión del Pleno hacerlo este día con la autorización del SINAGER para motivar al resto de los alcaldes y alcaldesas a que se sumen. Hoy tenemos 100, esperemos que en el próximo informe tengamos 150 y así paulatinamente hasta que logremos llegar a las 298 municipalidades del país. Mientras tanto, algunas municipalidades afirmaron que las transferencias para atender emergencia y saldo de desastres naturales aún no han llegado desde el mes de agosto del 2020. Y lo que ha ocurrido en el resto de las municipalidades hasta agosto, parte de agosto creo que se nos ha cumplido, el resto del año pasado no. Pero yo creo que eso tendrá relación con la situación de la pandemia. Enfrentarlo con la misma dificultad con que estuvimos el año pasado, muy difícil. Podríamos decir que hubo bastante generosidad por parte de los contribuyentes y pudimos salir de alguna manera, cumplir con el año fiscal 2020, pero este año creemos que va a tener grandes dificultades por todas las consecuencias y las implicaciones de lo difícil que fue el año anterior. Por su parte, el alcalde de La Ceiba mencionó que por ningún lado han visto el flujo de efectivo de las transferencias para esa municipalidad. Lo que es el reconocimiento por hacer lo que es el 100% del portal único de transparencia en las municipalidades y hoy la AMON y conjunto con el Instituto de Acceso a la Información Pública nos otorgan este reconocimiento por esa excelencia que se ha manejado en la municipalidad de La Ceiba en cuanto al tema de transparencia se refiere. Gracias a Dios en el tema de transparencia estamos 100% cumplidos. Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras indicó que desconoce la cantidad de dinero adeudado a las diferentes municipalidades y que es trabajo de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización atender dicho problema. Este año no hemos recibido, apenas creo que nos van a iniciar a pagar el mes de septiembre y lógico ya el cuarto trimestre corresponde a que debemos presentar la rendición de cuenta en tiempo y forma. Finalmente, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización indicó mediante comunicado que solo 3 municipalidades cumplieron con la liquidación de los recursos a la Unidad de Control y Seguimiento y Liquidación. Para Centro de Noticias COTV, les informó Mariela Flores. Bueno, y en noticias positivas, doña Socorro Díaz, de 102 años de edad, quien fue afectada por las tormentas tropicales ETA e Iota, tuvo la oportunidad de ser una de las beneficiadas del programa No Están Solos. Agradecemos que usted, su corazón, está con todos nosotros también. Estamos recibiendo la bendición suya y la bendición de Dios. Muchas gracias a todos. Asimismo, don Marco Zelaya destacó la labor de los miles de voluntarios, estos involucrados en los esfuerzos de limpieza. Ha habido gente trabajando, lo que pasa es que la magnitud del desastre es grande, pues, y esto no es de la noche a la mañana que se va a limpiar. Y aquí, yo no le digo, solo no hemos estado. Aquí ha habido gente bastante ayudando, tanto el gobierno, la municipalidad, los vecinos, entidades religiosas, mucha gente. Y el presidente Juan Orlando Hernández dice que los hondureños damnificados recibirán 5.000 empiras en beneficios. Y también quiero decir que ya en los próximos días, sin distinción de ningún tipo, se le va a entregar 5.000 empiras a cada familia por casa. Y espero que en unas 2 semanas otros 3.000 empiras más. Y les digo esto para que no gasten en algunas cositas que quieran reparar ahorita que... Bueno, llegó el momento de despedirnos, agradecer a cada uno de ustedes por su fiel sintonía con Centro de Noticias COTV. Nos esperamos hoy a las 12 del mediodía con más información para que usted esté al tanto de lo que acontece en Honduras y en el mundo.